Iniciemos nuestro viaje por la teología pactual tratando de dar una definición de esta preciosa área de estudio escritural. Y podríamos decir de manera general que la teología del pacto es el estudio de los pactos que Dios ha hecho con los hombres a lo largo de la historia de la redención. Ahora, esa es una definición muy general realmente, y no es una definición del todo precisa, porque podría llevarnos a pensar que cada uno de esos pactos que Dios ha establecido en la historia de la redención son independientes unos de los otros, y nos acercaríamos al error que algunos hermanos cristianos cometen cuando abordan el estudio de los pactos. Precisamente lo precioso que nos trae el estudio de la teología pactual es ver esa interrelación que existe en cada uno de los pactos que Dios ha estipulado en su relación con los hombres. Y quiero traer una expresión del teólogo y pastor bautista reformado Richard Barceló en torno a esta posición o a esto que estoy señalando. Esta va a ser la metodología de nuestra enseñanza, una exposición que siempre va a tener un respaldo de parte de hermanos que han ahondado en este tema y también de hermanos del siglo XVII a medida que vayamos avanzando en cada una de las enseñanzas. Richard Barceló dice lo siguiente: la teología del pacto es un intento de unir las piezas de la Biblia en torno al concepto de pacto debido a la estructura global de la Biblia misma. Y es esa interrelación lo que hace fascinante este estudio, pues nos permite ver la mano preciosa del autor divino detrás del desarrollo de la historia de la redención, donde los pactos son los eslabones que unen esta gloriosa historia. Este hecho de la manera en que las escrituras están conformadas con una estructura pactual, sumado al hecho de que toda ella se centra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos permite a nosotros entender la importancia que este estudio encierra, pues expone el glorioso plan de redención desarrollado, decretado antes de que todo llegase a existir. John Owen lo expresó de la siguiente manera. John Owen, el gran teólogo puritano, para muchos el pináculo dentro de la teología puritana, él dijo: este principio, el principio de las que las escrituras se centran en Cristo, este principio debe retenerse siempre en nuestras mentes cuando leemos la escritura, a saber, que la revelación y la doctrina de la persona de Cristo y su oficio son el fundamento sobre el cual se edifican todas las demás instrucciones de los profetas y apóstoles para la edificación de la iglesia y por el cual se aclaran. Si se deja de lado esta consideración, las escrituras dejan de ser lo que pretenden, es decir, una revelación de la gloria de Dios en la salvación de la iglesia, termina señalando Owen. Así que, hermanos, la escritura es cristocéntrica con una estructura pactual en su desarrollo, por lo cual afirmamos que lógicamente la teología del pacto se centra en Cristo. El Antiguo Testamento lo anunciaba y el Nuevo Testamento expone su venida y su obra. Sin un entendimiento de la teología pactual, muchas de las expresiones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento quedarían sin un correcto entendimiento. Tenemos dos ejemplos de esto. Cuando nuestro Señor en Lucas capítulo 22, versículo 20, denme un segundo por favor. Cuando nuestro Señor en Lucas capítulo 22, versículo 20 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O cuando el autor de Hebreos en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo dice en Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿qué quiere decir con la expresión mediador de un mejor pacto?
¿Cuál era ese pacto inferior al que el Señor Jesucristo instituye? ¿Cuál es ese pacto que el Señor Jesucristo establece? ¿Cuáles son esas mejores promesas? ¿En qué sentido son mejores esas promesas que el otro pacto al que hace referencia? Sin duda, sin el estudio de la teología pactual, estas preguntas se podrían dar una respuesta, pero no con el fundamento que tiene dentro del desarrollo de la estructura, del desarrollo de la historia de la redención. Miremos cómo el gran predicador inglés Charles Spurgeon expuso la importancia de la teología pactual. Spurgeon dijo lo siguiente: la doctrina del pacto se encuentra en la raíz de toda la teología verdadera. Se ha dicho que quien entiende la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro de teología. Estoy convencido de que la mayoría de los errores cometidos por los hombres acerca de las doctrinas de las Escrituras están basados en errores fundamentales con respecto a los pactos de la ley y de la gracia, termina señalando Spurgeon. De la misma manera, el pastor bautista Walter Chantry, que partió el año pasado a la presencia del Señor, señalaba: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así, la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende del entendimiento de esta verdad. Son expresiones muy fuertes, muy directas en torno a la importancia de este estudio. Y es que, amados hermanos, un entendimiento profundo de la verdad que surge de la bendita palabra del Señor es una obligación y una necesidad para el creyente. No es un aspecto que solo corresponda a los pastores y ministros de la iglesia. El apóstol Pablo expresó que nuestro ser se transforma a medida que nuestro entendimiento lo hace en torno a la verdad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la doxología se fundamenta en la ortodoxia. Así que una herramienta como la teología pactual es muy importante, es vital en el desarrollo de nuestro ser en pos de crecer a la imagen de Cristo. El joven pastor norteamericano Sam Renihan lo enfatiza de esta manera: estudiar la teología pactual es una experiencia devocional que enriquece nuestra comprensión de la unidad de los propósitos de Dios. Mejora la predicación de cualquier texto, informa nuestro entendimiento de la iglesia, afirma al pueblo de Dios en la seguridad de su salvación y mucho más. Pero sobre todo, estudiar la teología pactual de la Biblia magnifica la majestuosidad del plan de redención del Dios Trino. Y así es. Así que, hermanos, el entendimiento de lo que es la teología del pacto y su importancia debe llevar a preguntarnos: ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a este glorioso estudio? La respuesta es humillación, reverencia, dependencia de Dios al realizar este estudio, pues nos adentramos al desarrollo del plan eterno. Intentamos arañar un poco más profundo la superficie de lo estipulado en la mente divina. Y es por ello que clamamos al Señor por su Santo Espíritu que nos ayude a plasmar estas gloriosas verdades en nuestro ser. Que así sea y el Señor tenga misericordia y lo haga en nuestro ser. Renihan enfatiza esta necesidad de esta actitud, de una actitud humilde en torno al estudio de la teología pactual. Cuando consideramos el gran alcance de la teología pactual,
la precisión de sus distinciones y el equilibrio de su continuidad y discontinuidad, el maestro, el escritor y el estudiante de la teología pactual deberían hacer una pausa y titubear mucho antes de continuar. Cada uno debería orar intensa y humildemente por la ayuda del Espíritu para tener la sabiduría necesaria a fin de entender la profundidad de las riquezas de los propósitos eternos de Dios, termina señalando Renningham. Así que, mis amados hermanos, esta primera parte, esta introducción al curso que vamos a tener, ha tenido la intención de crear en sus mentes la necesidad y la importancia de estar atentos a lo que vamos a desarrollar, la importancia de la teología del pacto. Es fundamental, al acercarnos a este estudio, tener esa hambre, ese corazón dispuesto a que el Señor nos permita estar atentos a lo que va a ser desarrollado. Y después de haber visto la importancia de la teología del pacto, miremos algunas definiciones que algunos teólogos en la historia han dado a lo que es un pacto, para después entrar a dar nuestra propia definición. Vamos a ver entonces qué es un pacto. El puritano William Haynes daba esta definición en torno a lo que es un pacto. Él decía, un pacto es un tipo de transacción de Dios con la criatura por medio de la cual Dios ordena, promete, amenaza y cumple, y la criatura se ata a sí misma en obediencia a las demandas de Dios. Esto lo decía el puritano William Haynes. Y Meredith Kline dio una definición mucho más resumida en torno a lo que es un pacto. Él dijo, un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Ahora, estas dos definiciones de lo que es un pacto entre Dios y los hombres nos señalan un aspecto muy importante a tener presente cuando hablamos de lo que es un pacto instituido por Dios. Y este es el hecho de que en un pacto se tiene como objetivo la bendición del hombre. Estas dos definiciones no tienen ese aspecto. Estas dos definiciones de William Haynes resaltan el aspecto de imposición de parte de Dios, el de William Haynes y el de Meredith Kline, pero no tienen un aspecto muy importante a resaltar en torno a dar la definición de lo que es un pacto. Por eso quiero mirar otras dos definiciones de parte de hermanos bautistas reformados que señalan ese aspecto importante que tiene que estar presente en nuestras mentes cuando hablamos acerca de un pacto. Walter Chantry definía un pacto de la siguiente manera. Él decía, un pacto es un arreglo dado soberanamente por Dios con estipulaciones o sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Este es el aspecto que en la definición de Haynes ni la de Kline no se encuentra. Y Nehemiah Scott, quien posiblemente fue el principal editor de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, así que es un personaje muy importante, Nehemiah Scott, y lo vamos a traer continuamente porque nos va a enseñar su entendimiento en torno a la teología del pacto. Nehemiah Scott dice, un pacto es una declaración del soberano placer divino concerniente a los beneficios que Él derrama sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y la manera y los medios por los cuales estos beneficios serán disfrutados por ellos. Las dos definiciones que encontramos aquí tienen ese aspecto importante a tener en cuenta. Y es que un pacto instituido por Dios tiene la intención de bendecir al hombre. Así que aunque un pacto es una determinación divina, como señalaremos más adelante y ahondaremos un poco más, siempre se da en torno al beneficio del hombre. Y nuestra definición en torno a lo que es un pacto es la siguiente. Un pacto es un acuerdo legal, inalterable
y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones, por medio de la cual el hombre puede ser bendecido. Esta es la definición que vamos a tener en torno al desarrollo de este curso o de este intensivo curso de teología pactual. Un punto importante a señalar es que un pacto es un arreglo de Dios para el hombre. No es algo que ocurre entre Dios y la criatura como iguales. Y este aspecto es importante expresarlo porque muchos, al escuchar el día de hoy la palabra pacto, se imaginan las transacciones que los mercaderes de la fe realizan, como entrando en negociación con Dios de yo te doy y tú me das. No, los pactos divinos comienzan con Dios y se extienden al hombre, vienen de Él para nosotros. En este sentido, no son acuerdos entre dos iguales. No hay negociaciones entre Dios y el hombre en relación con los pactos. Nehemías Scott declaró lo siguiente: cualquier trato federal entre Dios y los hombres, Dios siempre tiene la primacía y direccionamiento. Así que podemos decir que el hombre no ha entrado en ningún momento en pacto con Dios, sino que Dios ha entrado en pacto con el hombre. Pertenece a su soberana majestad y al fruto de su infinita bondad proponer y ordenar los términos de una relación de pacto entre Él y sus criaturas. Por lo tanto, el pacto que Él ha hecho con los hombres es frecuentemente llamado en las Escrituras como el pacto del Señor. Pero habiendo dado esta declaración o aclaración más bien, no quiero señalar que la respuesta entonces del hombre a lo estipulado por Dios no sea necesaria. No, la respuesta del hombre a lo estipulado por Dios es vital en torno a lo que es un pacto. Dios estipula las condiciones del pacto y el hombre se somete a ellas. Restipulación es el término que nuestros hermanos del siglo XVII utilizaron a la respuesta del hombre a lo estipulado por Dios. Nehemías Scott expresa en torno a esto: una relación de pacto con Dios y el interés en Él no resulta inmediatamente de la propuesta de un pacto y de los términos de relación de pacto con el hombre. Es por medio de la restipulación que el hombre realmente entra en un pacto con Dios y se convierte en una parte interesada en el pacto. La noción formal de un pacto celebrado o hecho incluye el compromiso mutuo, termina señalando Cobbs. Así que vemos puntos muy importantes. Dios establece el pacto. No es algo como una negociación entre iguales, pero la respuesta del hombre es importante en torno al pacto. Entremos a ver algunas características que son importantes conocer acerca de los pactos. Una de ellas, de esas características, es que los pactos contienen sanciones estipuladas en torno al cumplimiento o quebrantamiento de este. Es decir, los pactos que Dios establece con los hombres no son simplemente compromisos sin consecuencias. No, siempre se señalan las consecuencias de violar el pacto. Renihan expresa en torno a esto: un compromiso en y de sí mismo no es un pacto. Deben establecerse sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los compromisos de las partes. Esto añade un grado de legalidad y formalidad que un compromiso genérico no conllevaría, señala Renihan. Otra característica importante para tener en cuenta en torno a la teología pactual que entramos a estudiar es el concepto de cabeza federal. La cabeza federal es el personaje público con quien Dios entra en pacto y quien representa a todos los que están relacionados a Él según lo estipulado por Dios. Es Dios quien determina quién es dicha cabeza federal y es en relación con la cabeza federal lo que determina quiénes son o serán los miembros unidos a este.
y por lo tanto, ¿quiénes recibirán las promesas o las bendiciones del mismo? Renihan expresa lo siguiente: la membresía pactual está determinada y definida exclusivamente por la cabeza federal. Para determinar nuestra membresía en un pacto dado, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿pertenezco a la cabeza federal? ¿Pactó la cabeza federal en mi lugar? Este aspecto de la cabeza federal es muy importante para entender en qué pacto es que nosotros nos encontramos. Y por último, en torno a alguna de estas características importantes de un pacto, tenemos que decir que comúnmente se han clasificado a los pactos en dos tipos: pacto de gracia y pacto de obras. Pacto de gracia y pacto de obras. Cuando los pactos divinos exigen condiciones de obediencia por parte del hombre, pueden ser vistos como pactos de obras. En un pacto de obras, el hombre debe ganarse la recompensa que se ha estipulado. Se recoge lo que se siembra. Si se obedece, se es bendecido. Si se desobedece, es receptor de la maldición señalada. Eso es lo que es un pacto de obras. Está relacionado con obediencia. Cuando hay algo implícito dentro del pacto que exige algo de parte del hombre en su hacer para poder obtener lo que se ha prometido, tiene un principio de obras. Esto es importante porque vamos a utilizar mucho el término de la sustancia de un pacto. Cuando hablamos de la sustancia de un pacto, nos estamos refiriendo a esta clasificación. Así tiene un principio de obras o es un pacto de gracia. Por el contrario, entonces, un pacto divino que ofrece todo lo que se requiere es un pacto de gracia. Las bendiciones del pacto son concedidas gratuitamente, independientemente de las obras del copactante. Esto es importante entenderlo, repito. Cuando se pregunte cuál es la esencia o sustancia de ese pacto, estamos haciendo referencia a este aspecto de gracia u obras. Cuando nos preguntemos, ¿este pacto es de la misma sustancia que este otro? Debemos colocar nuestra mente aquí, en el aspecto de gracias u obra. En torno a este aspecto de clasificación, Nehemías Scott expresó: el modo y la manera de obtener las bendiciones del pacto, así como el derecho por el cual las reclamamos, necesariamente varía de acuerdo a la diferente naturaleza y términos de esos convenios que Dios hace en cualquier momento con los hombres. Si el pacto es de obras, la condición debe ser haciendo las cosas requeridas en él, cumpliendo su condición en perfecta obediencia a su ley. Por consiguiente, la recompensa es de deuda según los términos del pacto. Pero si es un pacto de gracia libre y soberana, la condición requerida es una recepción humilde a una creencia sincera de aquellas promesas gratuitas sobre las cuales el pacto es establecido. Por consiguiente, la recompensa o bendición del pacto es inmediata y eminentemente de gracia. Aspecto muy importante a tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro entendimiento de la teología pactual. Este pacto al cual estoy haciendo referencia tiene la misma sustancia de este otro pacto. Bueno, ya sabemos cuando nos expresemos así a qué nos estamos haciendo, a qué estamos haciendo referencia. Y entremos a ver, después de haber visto la importancia de la teología pactual en esta primera sección, haber dado una definición de lo que es un pacto y haber visto algunas características importantes de lo que es un pacto, entremos a ver la necesidad de los pactos. ¿Cuál es la necesidad de los pactos? Para responder a este cuestionamiento, nosotros debemos señalar
dos aspectos por lo menos en torno a por qué los pactos son necesarios para el hombre. Uno de ellos es debido a la distinción creador-criatura, y el otro debido a que la recompensa de vida nunca podría haberse logrado si no fuera por la condescendencia de Dios, el deseo de bendecir de parte de Dios. El primer punto de la necesidad de un pacto es que como criaturas no tenemos ningún derecho de pedir algo a Dios. Y en relación con ese punto, el hombre no fue creado en un estado para vivir de forma natural, no fue creado de esa manera para vivir eternamente con Dios. Es algo que tenía que ser concedido por Dios. Nuestra confesión de fe en el capítulo 7, que lleva por título del pacto de Dios, expresa en el párrafo 1 este doble aspecto en torno a la importancia de los pactos. Nuestra confesión de fe allí en el capítulo 7, en el párrafo 1, dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, eso es lo que a una criatura de forma natural le corresponde. Una criatura está sometida a un creador, vive según la voluntad del creador. Es un aspecto que a veces se olvida fácilmente. Sigue diciendo nuestra confesión de fe: estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Y es de allí que, retomando a las definiciones que vimos, es la importancia de señalar que un pacto tiene este aspecto del deseo de Dios de bendecir al hombre. ¿Está obligado Dios en algo con sus criaturas? La respuesta claramente es no. Dios no está obligado en nada con sus criaturas. A menudo las personas, aún los creyentes, suponen que antes de que Adán pecara, tenía algún derecho natural ante Dios. Pero tener en cuenta la distinción entre creador y criatura permite salir de ese error. Cuando dibujo esos dos círculos que está allí en pantalla, recuerdo lo que algunos alumnos del teólogo y apologista del siglo pasado, Cornelius Van Til, expresaban cuando entraban a sus clases. Ellos cuentan que entraban al salón de clases y Cornelius Van Til en todas las clases pintaba estos dos círculos. Y ellos asumían que ya era la edad de Van Til, que hacía que él se olvidara de que ya había explicado lo que significaban estos dos círculos. Pero Van Til lo hacía intencionalmente, como una base importante al tener en cuenta al hablar de las relaciones de Dios con el hombre. La distinción entre criatura y creador es fundamental, y es fundamental en torno al entendimiento de la teología pactual. Dios no le debe nada a Adán, no le debía nada a Adán. Adán como criatura le debía a Dios obediencia y sometimiento a la voluntad divina, una respuesta natural, y no tenía que esperar nada a cambio de esa condición natural de como criatura, de someterse a la obediencia al Creador. El teólogo Archibald Holt lo expresa de esta manera: el acto mismo de la creación pone a la criatura bajo una obligación para con el Creador, pero la creación no pone al Creador en una obligación para con la criatura. Hay una distancia infinita entre Dios y la criatura, y así lo expone las benditas Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 3 en adelante: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Hay una distancia infinita entre Dios y la criatura. Dios no le debe nada a la criatura. La distancia entre el creador y la criatura y su imposibilidad de requerir algo al creador es la causa que hace que los pactos dentro de la historia de la redención sean necesarios. Si Dios promete a Adán recompensa implícita, es por su bondad y amor. Así que el pacto, como lo he venido enfatizando en esta primera sesión, es una manifestación de la bondad divina. El pacto es la administración soberana de la misericordia de Dios. Si Dios quisiese y hubiese querido, podría haber establecido un pacto solo con exigencias, sin ninguna promesa. Estaba en su soberanía hacerlo porque Él es el único ser que no necesita de nada ni de nadie. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, señala el apóstol Pablo. Nehemías Scott, en torno a este punto, dice: un pacto de Dios con el hombre implica un acto libre y soberano de la voluntad divina, ejercida en el amor y la bondad condescendientes. No es de ninguna necesidad de la naturaleza que Dios entre en pacto con los hombres, sino de su propio placer. Tal privilegio y cercanía a Dios como se da a través del pacto no resulta de la relación que tiene Dios con sus criaturas, aunque rectas y en un estado perfecto. Porque el Señor no le debe al hombre el bien prometido en ningún pacto que haya hecho previamente con él, sino que ese derecho le es dado gratuitamente por la promesa del pacto, señala Cobbs. La criatura, de manera natural, es que solamente el nombre así lo indica: creador, criatura. La criatura de manera natural le debe a Dios honra, honor, obediencia. Eso es lo natural. Eso está implícito en toda criatura moral. Mira lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en torno a este aspecto. En Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10, en torno a lo que un siervo le debe honor a su Señor. El Señor dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mis amados hermanos, si el hombre recibe alguna recompensa de parte de Dios por sus actos, es porque a Dios le plació juramentarse a través de pacto, dar dicha recompensa, no porque fuese una obligación ante la criatura. Una vez más, esto es importante decirlo, y es que cuando hablamos de pacto, no estamos hablando entonces entre partes iguales. Cox dijo: no puede haber un pacto de beneficios mutuos entre Dios y los hombres como puede haber entre un hombre y otro, porque todas las criaturas necesariamente dependen y tienen tanto su ser como su bienestar de la generosidad de su Creador. No hay nada que ellos no hayan recibido de Él, y por lo tanto el más perfecto de ellos no le puede darle nada a Él sino lo que es debido por la ley de su creación. Nadie puede ser provechoso a Dios, aunque el que es justo puede serlo tanto para sí mismo como para su prójimo. Y por lo tanto,
Nadie puede obligar a Dios o hacer de Él su deudor a menos que condescienda a obligarse a sí mismo por medio de un pacto o promesa, señala Coase. Así que los pactos son necesarios para el hombre, no para Dios. La distancia entre el Creador y la criatura es tan inmensa que son el medio dispuesto por Dios para que el hombre reciba beneficios según el deseo de bendecir al hombre de parte de Dios. Coase dice, la idea general de cualquier pacto de Dios con los hombres, considerado desde Dios y propuesto por Él, puede ser concebida como una declaración de su voluntad soberana con respecto a los beneficios que Él concederá a los hombres, la comunión que los hombres tendrán con Él y la forma y los medios por los cuales los hombres la disfrutarán. Y sigue diciendo, por tanto, el fin inmediato y directo de que Dios entre en pacto con el hombre en cualquier tiempo en lo que respecta al hombre mismo es el progreso y mejoramiento de su estado. Dios nunca hizo un pacto con el hombre en el que su bondad hacia él no fuera manifiesta abundantemente. Es más, tal es su infinita munificencia. Munificencia significa extremadamente generoso. Tal es su infinita munificencia que se ha propuesto un fin no menor para sus transacciones pactuales con los hombres que el de traerlos a un estado bendito en la realización eterna de sí mismos. Todos los pactos que vamos a entrar a estudiar en este desarrollo de la teología pactual debe venir a nuestra mente que Dios los estableció con el propósito de bendecir al hombre, que el hombre pasara de un estado en el que se encontraba a un estado mejor, El puritano Anthony Burgess expresó en torno a este punto lo siguiente: ¿por qué Dios trata con el hombre en forma de pacto en vez de en una forma suprema, meramente absoluta? Y contesta, para que Dios por este medio pudiese hacerse a sí mismo dulce y querido a nuestro parecer. Pues aunque Él pudiera demandar toda obediencia de nosotros y aniquilarnos finalmente, o al menos no concedernos el cielo y la felicidad eterna, para mostrar cuán bueno y amoroso es, recompensará más munificentemente, ya sabemos qué significa, aquello que por lo demás es debido a Él. Pues Dios no hizo al hombre porque lo necesitara, sino para que pudiera haber objetos a quienes Él comunicara su amor, dice Anthony Burgess. Finalicemos esta primera sección señalando que en la historia de la redención expuesta en las Escrituras se han distinguido tres pactos divinos: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracias. Ahora, estos términos no aparecen en ningún lugar de la Biblia, por lo cual algunos críticos de la teología pactual dicen que esta es una estructura impuesta en las Escrituras. Pero que no aparezcan los términos como tal no quiere decir que ella no los enseñe. Al igual que sucede con otras expresiones que nos exponen una verdad que las Escrituras enseñan, como por ejemplo la palabra Trinidad. Ella no aparece en las Escrituras, pero claramente las Escrituras enseñan acerca de la Trinidad. Pues en torno al desarrollo de la teología pactual, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia son términos que no aparecen en las Escrituras, pero claramente, como vamos a ver, las Escrituras sí lo enseñan.